Muy buenas, bienvenidos a Big Happy Bikers una semana más. Hoy tenemos con nosotros a una persona enamorado del mundo off-road y nos va a contar todas sus aventuras, nos va a contar muchísimas cosas que seguro que estáis deseando escuchar. Como ya sabéis, porque en el título lo pone, está con nosotros Efren de Aventuras. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Sergio? Pues encantado de estar aquí, en un rincón para ser feliz. ¿Qué te así para comenzar? ¿Merece mucho la pena ir a Portugal para hacer una ruta? Merece muchísimo la pena. Iba a decir que sobre todo si te gusta el off-road, porque bueno, ya sabes lo que está pasando un poco en España, pero también hay unas carreteras increíbles. A mí que me gusta el trail y estuve haciendo un poco el combi entre las dos cosas y es un lugar para perderse, ¿eh? La verdad que nos parece que igual que es un tanto pequeño, pero tremendo lo que tienen allí, ¿eh? Hay mucha diferencia entre Portugal y España en cuanto a leyes con el off-road. Son el antítesis absoluta, sí. De hecho, va muchísima gente a Portugal, no solamente de motos, sino también de 4x4, porque hay, eh, bueno, pues hay mucha más flexibilidad que aquí y están mucho más abiertos a que vaya allí y conozca su zona. De hecho, pasa mucho en la zona norte de Portugal, que se trabaja o se trabajaba mucho más antes por la tala de árboles, ¿no? Para la madera y demás. Pues los montes están muy trabajados, entre comillas, es decir, que tienen senderos para trabajarlos y esos senderos son espectaculares para ir en moto y ya los tienen hechos, ¿no? O sea, que qué mal vas a hacer ahí pasando con la moto off-road. Pues sí, la verdad que sí. ¿Y aquí en España te has encontrado con problemas alguna vez metiéndote por alguna zona que te hayan dicho algo? No, me he encontrado con el Seprona bastantes veces y problemas y directos de que nos hayan llamado la atención. A nosotros como grupo de amigos pequeños no, pero sí que haciendo eventos. Y un evento se ha tenido que cortar algunos tramos el mismo día del evento porque lo habían echado atrás. En fin, esta problemática sí que es recurrente en los eventos estos de tipo off-road, la verdad. Y eso, claro, eso allí en Portugal no pasa, que al final lo que hace es que la gente de alrededores de la zona, pues al final acabe tirando para allá, supongo. Exactamente, sí, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Que al final ir a hacer off-road no solamente implica subirse a la moto y ir dando gas, sino que te para a comer, probablemente necesites comprar cosas, sobre todo si es a lo largo de un viaje, pueden pasar mil cosas cada vez que sales en moto y al final pues son gastos, ¿no? Recurrentes que pueden tener ciertas zonas de nuestro país y que, bueno, no están aprovechando un poco, entre comillas, el tirón de esta especie de turismo, o llámalo como quieran, ¿no? O hobby, de un deporte activo como es el off-road o el motociclismo en sí. Y bueno, aquí prefieren, bueno, verdaderamente creo que lo que hacen que es prohibir, porque quien está tomando las decisiones no tiene ni idea. Y entonces, oye, pues mira, yo no tengo ni idea de esto, como no sé, regularizarlo, pues lo prohíbo y a volar, ¿no? Y así, quien quita la piedra evita el tropezón, como dice. Yo creo que es lo que tú dices, no se están dando cuenta de el crecimiento que está teniendo, sobre todo el tema de las motos trail, que yo creo que a día de hoy es la moto por excelencia que ves en cualquier lado, ya sea, como dices, fuera en road o por carretera. Exacto. Y no lo están aprovechando, o sea, cada vez se venden más motos, cada vez, y lo único que hacen es limitar y limitar y limitar, y al final lo único que van a hacer es cargárselo todo, que la gente acabe yéndose fuera, invirtiendo el dinero suyo fuera, y al final un país como España, con unas vistas que tiene España, y que al final, que siempre hemos vivido el turismo, Absolutamente. y que lo estemos tirando por la borda, no, Está no. claro, tenemos, por desgracia, tenemos poquito de lo que tirar en España para decir que somos potentes pues una de las cosas que además no es gracias a nuestro trabajo, por así decirlo, es porque vivimos en un sitio que paisajísticamente es increíble, tenemos un clima impresionante, una cantidad de contrastes tremenda para aprovecharlo, explotarlo y no solamente que sea en las zonas costeras, ¿no? Que al final parece que es lo único que vende, el copeteo y los hoteles masificados en verano y poco más, y a lo mejor el turismo gastronómico, pero el turismo de actividades deportivas o llámalo como quiera,
es súper interesante y como dices, el mercado de las trail está aumentando de una forma loca, sobre todo ahora con la entrada de las motos chinas, que la hacen más accesible a lo mejor a un público más general. Y, y es raro, ¿no? Porque se contradice con la tendencia que tiene el país a prohibir cada vez más pisar tierra. Entonces, cada vez tenemos más usuarios con motos capaces con las que eres capaz de hacerte viajes por tierra, pero cada vez tienes menos sitios por los que puedes pasar. Así que, bueno, yo creo que lo terminarán regularizando como ha ocurrido en otros países, ¿no? Poniendo alguna tasa para ciertas zonas y siendo un poco flexible, porque esto es ridículamente increíble, la verdad. Y más en un país como España que es amante de las motos. O sea, que es un país que sí que va a la alza. O sea, Absolutamente. eso Sí, de que sí, tenemos deportistas punteros, tanto en on-road. Yo sé que estoy en un canal aquí como un poco de intromisión, porque estáis, creo que un poco más orientado al on-road y tenemos tanto en asfalto como en tierra pilotos referencia, también en el Dakar y no sé, pues es un poco chocante, ¿no? Que no se apoye a este deporte también, por así decirlo, de la misma forma que se está haciendo con otros como el fútbol, el tenis, el pádel, ¿sabes? En mi pueblo se han construido pistas de pádel donde antes había limoneros, ¿sabes? Y no había ningún problema, ¿sabes? Porque hay problemas para que salga una motillo de enduro por un camino. al campo, sí, por un camino, a hacer lo que le dé la gana. A mí me pasa muchas veces que salgo con la moto y te sientes como un delincuente, tío, sobre todo si llevas la tienda de campaña y pretendes pernoctar en algún sitio, ¿sabes? Que ni siquiera acampar, hacer tu hoguera y la idea Simplemente idílica, ¿no? De pasar. acampar. No, no, lo que pretende es que te pille de noche en algún sitio, pero no estás y cuando salga el sol, seguir. Y tienes que estar como si llevaras faldos de hachís en la moto, ¿sabes? Tienes que estar todo el rato mirando para atrás, ojo, cuidado, ¿qué tal? Y es un poco es absurda, ¿no? Yo no me ha pasado, ¿eh? Que me encuentre en Seprona a las 5 de la mañana en algún sitio, tampoco creo que lo vaya a encontrar, la verdad, pero creo que si te lo encuentras sería medianamente razonable y decir, oye, te ha pillado la noche aquí, normal que duermas sobretapado, ¿no? Que duermas debajo de un almendro Eso pasando frío. es ilegal, porque creo que el pernoctar como tal no es ilegal, ¿no? Lo que es ilegal es acampar. Eh, Depende de varios factores. No sé si es por normativa autonómica o nacional, Ah, depende de la altitud, ¿sabes? ah, Creo que a partir de 1000 o 1500 metros es legal pernoctar, es decir, que cuando está anocheciendo pueda. Y también hay que coger con pinzas si puedes hacerlo con tienda de campaña o tiene que ser con vivac, obligatoriamente, ¿sabes? Hay mucho entresijos, ¿sabes? Que por eso te digo que no sabes realmente a qué te tienes, ¿no? Cuando lo haces. Bueno, tratas de hacerlo en sitios de cobijos, por supuesto, dejar los sitios incluso más limpios de lo que te lo encuentras. Y eso es por, primordial. creo que el sentido común debe reinar en caso de que venga cualquier agente y entienda que está echado a dormir, pues porque el hotel más cercano está a 2 horas y media en Oslo, ¿sabes? Entonces, que no tiene otra historia. Molaría mucho, ¿no? Que sacara una normativa nacional. Oye, las cosas son, aunque sean algo delimitantes, pero que las cosas son así, así, así y así. Y un mapa Está clara. nacional de zonas protegidas, zonas transitables, zonas en las que podéis más de cuatro, no que, sabes, que entro a Cataluña y es de una forma, aquí en Andalucía de otra, Castilla-La Mancha de otra. Pues mira, yo no sé al final qué es lo que tengo que hacer. Pero al final es que estás dentro del mismo país, porque vale que entiendo que dices, bueno, es que vas a otro país, mírate las normas de ese país, pero que dentro del mismo país tengas 25 normas distintas, Sí, sí. dices, Y al final coño, por algún sitio te van a coger, ¿sabes? Y si claro, en todo lo demás está bien, pues será la anchura de la matrícula o el color del intermitente. Siempre, si te quieren coger por algo, te van a coger, está claro. Sí. pues sí. ¿Y tú vienes siempre del mundo de los road o antes le dabas caña a la carretera? Le di caña a la carretera cuando tenía mucha menos conciencia. Bueno, ya sabes, por la típica temporada adolescente con mi scooter trucada y demás. Ahí era bastante más fáctico. De hecho, mi padre tenía una autoescuela toda la vida y yo daba las clases de moto, sin yo tener el carnet de moto, pero los fines de semana, pues para sacarme un dinerillo, las clases de pista las daba allí. Allí llevaba mi padre las motos en el remolque y yo me quedaba allí con los alumnos
y le enseñaba cómo manejar la moto en pista y a conducir y demás. Y todas las motos, naturalmente, eran asfálticas. Y alguna vez me he escapado con alguna. Sin carnet no lo voy a decir, pero sí, sí. También me gusta mucho, ¿eh? Hacer viajes por asfalto. De hecho, ahora vengo de Italia y me he comido de los 3.500 pues creo que 3.200 han sido asfálticos a tope. Te iba a preguntar ahora por ese viaje que has tenido en Italia, ¿qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Pues increíble por muchas cosas. He tenido mucha suerte en poder ir. Ya sabes que ha sido un evento, bueno, a través de Sudromotec, uno de los patrocinadores de mi canal que lleva conmigo desde el principio. Pues me invitaron a un evento en Italia, Trophy of the Nation, y bueno, es una especie de, bueno, un evento donde se hacen equipos de diferentes países, España, Francia, Italia y Alemania, y allí pues hacen una serie de juegos, de mini competiciones y demás de rollo off-road, que la verdad pues me interesaba mucho. Pero claro, yo tenía que coger el ferry en Barcelona y siendo desde Granada y en esta fecha pues dije, pues me hago un viaje en condiciones desde Granada hasta Barcelona. Mi primera idea era hacerme la TET, que es la Trans Euro Trail. Hay una que puedes casi costeando el Mediterráneo subir. Lo que pasa que con estas temperaturas era una absoluta locura. A mí me habría encantado porque habría ido todo el viaje mucho más preparado a nivel off-road y sin embargo he tenido que ir, pues bueno, con neumáticos más mixtos y con ropa, entre comillas, más mixta. Y eso ha hecho que el viaje pues, me haya sido un poco más tedioso porque ha hecho un calor horrible. Salí de Granada con la ola de calor, la primera alerta roja de calor ese sábado. Después España estuvo bien a nivel de temperatura, en Italia también estuvimos bien. Y a mi vuelta, justo cuando tenía que atravesar España otra vez para abajo, otra Otra vez. alerta roja de calor. Con el traje, ¿sabes? Traje negro. La verdad que sobre todo la bajada la pasé horrible porque fue casi todo todavía. La subida sí que fue preciosa y ahí a través de Quique Arena, un periodista de motor muy conocido, pues me preparó una ruta muy chula y pues conocí, por ejemplo, la Silent Route y este tipo de rutas muy famosas en el ámbito Mm. on-road que yo desconocía por completo y he disfrutado muchísimo la subida, la verdad, hasta Barcelona. Muy bien. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué se siente cuando te llaman para representar a España en un evento como este al final? A ver, no es como una olimpiada, ¿sabes? Bueno, Que por ser buen piloto te llevan a competir a un sitio, pero hombre, en cierto modo es reconocimiento entre comillas, al trabajo que vienes haciendo y la gente confía en tu forma de comunicar y la forma de llegar a la gente y quieren que vayas allí y cuentes tu experiencia pues, de cómo ha ido, ¿no? Luego, la competición pasa a ser algo anecdótico, de hecho allí fue un cachondeo entre todo el equipo. De hecho nosotros íbamos con una V-Strom 800 con mm, ruedas que te diré que serían un 30% off y un 70% on. Y ahí iban, lo vi y en allí vídeo. iban con motos dakarianas, ¿sabes? Ahí iban, todo el equipo iba, claro, todo el equipo llevaron sus motos en furgoneta o remolque, porque podían ir por asfalto, de forma más o menos sencilla. Nosotros teníamos que ir de España, coger un ferry y demás, entonces no íbamos para nada preparados para un off-road medianamente agresivo. Me gustaría haber, entre comillas, competido con mi moto, que iba un poco más preparada, pero no, tenía que ser una moto de empresa, por así decirlo, y tuvimos que hacerlo todo con la Westron 800 asfáltica. Y entonces, pues fue mucho más gracioso pasar por el barro, intentar no caerte. En fin, lo de la puntuación fue lo de menos, pero nos divertimos mucho. ¿Qué tal allí? Porque la verdad es que iba bien acompañado allí del Team España. ¿Qué tal lo pasasteis allí? ¿Mucha camaradería o al final siempre hay un pique de ego con el tema de los vídeos, de las grabaciones y demás? No, no, al contrario. Yo, de hecho, he tenido muchísima suerte en este tipo de cosas a las que me suelen llamar. Coincido con gente que es espectacular. De hecho, que si no fuese así, lo diría, claramente. Pero es que, ¿sabes? Es como un mini viaje de estudio, ¿sabes? Tú vas allí, en cierto modo vas a currar porque te pega una paliza de grabar, tienes que tener pues, siempre el material a punto, organizado más o menos lo que estás haciendo, pero sin olvidarte de disfrutar, que al final este no es mi trabajo, ni el mío, ni el de ninguno de los otros creadores de contenido de los que estábamos allí. No vivimos de esto, pero sí vivimos para esto, ¿sabes? Entonces vivimos para esos momentos
en los que estás feliz, estás contento, estás practicando algo que te encanta y para mí sería impensable en ese ámbito encontrarme con alguien que por lo que sea, pues, no sé, esté más mirando si va a conseguir más o menos seguidores por hacer no sé qué acto con no sé qué, que pensar en pasártelo bien y grabarlo de la forma más natural, que es que al final como yo creo el contenido, yo he tenido la suerte de que toda la gente con la que he coincidido siempre ha sido así. Así que, y como termino diciendo siempre que terminamos estas cosas, digo, tío, mañana me decides dar la vuelta al mundo, ¿sabes? Que no va, que vamos a tardar más que una semana y sin pensarlo lo haría, porque hacemos mucha piña, cada uno sabe más o menos su papel, incluso la gente de empresa que sí está trabajando y están un poco más tensos que nosotros porque todo depende de ellos, que durmamos bien, que comamos bien, que todo esté en hora, que todo salga bien, pues a todos, ¿no? Tratar de darles la confianza y la relajación suficiente y decir, oye, que esto no hay nada importante. Ninguno está aquí haciendo una operación a corazón abierto. Nadie se va a morir porque se haga una cosa mejor o peor, porque se haga una comida mejor o peor. Vamos a pasárnoslo bien y a disfrutar del proceso, que es lo chulo. Y muy bien, la verdad. verdad que encima en este mundo, en el mundo de la moto, siempre está esa camaradería, siempre está esa hermandad y más cuando, pues eso, cuando estás haciendo algo divertido. Sí, Al absolutamente. al final, pues como dices, es prácticamente un viaje de estudios, ¿no? Que vas a divertirte y cuanto más te diviertes, mejor salen los vídeos As- y mejor fluye todo. absolutamente. Es que así. Y, oye, pues todos tenemos momentos. Están muchos días, sobre todo en mi caso, que yo estuve eh, pues casi 9 días más lejos de la familia, pues normalmente pues puedes tener tu momento de bajón, pero eso es para ti, no tienes que molestar a nadie con eso, ni mucho menos, pero que todo lo demás es increíblemente positivo, entonces es disfrutarlo. Y gracias a Dios no pasa nada, ¿sabes? Nadie se cae, se rompe nada. He tenido muchísima suerte en todo este evento porque ni una moto, ni nada, ningún problema técnico, ni pues te puede pues, pillar una lluvia, un tormentón, pues nada, Sí, pues bueno. te jorobas, porque te puede pasar también viajando de ti solo, y te empapas, y llega, y te ríes, y tienes que convertirlo en algo gracioso. Puedes comer peor un día, o que te siente peor la comida, o en Marruecos que te vayas de vareta, o mil millones de cosas, pero eso está, eso puede pasar ahí o en cualquier momento. Por Marruecos has estado también. Sí, ¿Qué Marruecos tal? Porque por ahí estuve. también tengo entendido que los road es guapo por allí. Sí, estuve con Benelli, que también conté por ahí la aventura, y de hecho coincidí con Carlos, con Dad Rider, que también he ido a Italia con él, y de nuevo, pues, un grupo espectacular con Arturo Aragonés, Quique Arenas, que te decía antes, el periodista. Arturo Aragonés ha sido pues, 5 veces o 6 participantes del Dakar, así que, pues, gente con muchas tablas, y el viaje también fue 90% on-road, y hubo un 10% o un 15% de off-road que disfruté muchísimo. Pero bueno, era más bien para probar las motos, que son trail, pero tienden a ser un poco más asfálticas, las Benelli TRK 702 y 702X. Y la verdad que Marruecos también tiene unas carreteras para morirse, ¿eh? Guapísimas, muy, muy, muy chulas, tanto en paisaje como lo que os gusta, ha pasado mucho, que son las S, ¿no? A mí me gustan mucho los roads. O sea, yo de Ah, hecho tengo una supermota porque me he criado con una de enduro. ah, En- entonces quise tirar por una supermota por no perder del sí. todo. Por la postura, ¿no? Y además, la gente, Claro, la gente que la tiene, hay muchos que dicen, tío, es que me cuesta mucho menos trabajo meterla en curva que una R. No sé, las inercias tienen que ser muy diferentes, la verdad, y la sensación, pero no sé, no he probado yo una supermoto y me gustaría. yo verdad que no he probado nunca una R Ah, y siempre lo hablo con mi mujer, siempre digo, tengo que acabar teniendo alguna R. sí, seguro. Pero, a ver, la acabaré teniendo en algún momento. Ya sabes que aquí en este mundo al final acabas pasando por casi todos los palos. Sí. Y de hecho, hablaba también del tema de las trail, que yo siempre había visto las trail para la gente mayor. Ah, Siempre he visto que era, digamos, pues como el último paso, porque veías pues al típico hombre mayor con su GS ya, eh, para viajar. Pero es verdad que cada vez se ven más chavales de 20 y pico años con trailers, lo que decías, con el tema de las chinas y demás, sí. que están llegando muy baratas, están abriendo mucho el mercado.
¿Tú cómo ves el tema de la China? Bueno, me has dicho que has estado con Benelli también. Sí, sí, bueno, Benelli tiene ahí sede creo que en Italia, pero sí, las máquinas son de China, como ya el 90% de las Sí. que estamos en el mercado, incluso de marca alemana, pues ciertos modelos las fabrican allí y demás. Yo lo veo fantástico, la verdad. Cuantas más opciones tengamos, mucho mejor va a ser para el público, se van a relajar los precios. De hecho, está pasando con los que se estaban pasando con los precios, pues Eh, ya hemos visto lo que Este pasó estaba. con Sí, KTM. A BMW le salva por el plan este que tiene de suscripción de sus usuarios y que tiene muchísimos adeptos fanáticos de la marca, pero esto es un golpe en la mesa al sector que ha hecho que sea durante mucho tiempo ciertamente prohibitivo para la mayoría del público. Lo hablabas tú con, fíjate el concepto, ¿no? De trail lo teníamos para personas mayores, porque gente que ya tiene un nivel adquisitivo o tiene la vida medianamente resuelta como para comprarse una máquina de 20 y pico o 30.000 claro. euros. Y lo tenemos más asociados a GS 1250, 1200 y ahora la 1300. Pero el trail ha ido mutando también porque, como dices, cada vez más chavales jóvenes le empieza a tirar el trail porque el enduro se les queda demasiado corto para lo que España les permite. No puedes hacer la tirada larga que te permite ir a un sitio nuevo, mejor y demás. Claro. Y buscan, pues, no, por el formato de T7, ¿no? De esa Teneré que ha triunfado en el mercado porque parece el formato de un enduro, aunque es mucho más pesada y grande, pero nos permite con una bicilíndrica hacer un viaje fuera y, y como que la sensación de una trail ya empieza cada vez a ser más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, casi que ya es un enduro con un carenado y bueno, la mía es monocilíndrica, pero por lo general una bicilíndrica que nos permite hacer viajes también por asfalto con solvencia. Yo lo de las chinas lo veo fantástico, además cada vez están haciendo las cosas mejor, las calidades cada vez son, entre comillas, más europeas y eso, están haciendo que los precios pues se relajen y que sean más accesibles a la gente y eso es bueno para todos. Al final, es lo que dices, al final casi todas las motos son chinas. Sí, O sea, a lo mejor las ensamblan fuera de China, pero son chinas. O sea, exacto. los Y componentes, si no, te para a mirar 1000 componentes de tu moto y están fabricados allí, ¿sabes? Aunque se hayan ensamblado, pero sí, pero claro. eso no debería ser ningún perjuicio, creo. Ni China, ni India, como en mi caso. No, es que creo que da exactamente igual. O sea, la marca puede hacerlo bien o mal en Alemania, en China o donde sea. Pues sí. Tú has viajado por varios países ya. ¿En cuántos has estado? No, no te creas que en tanto, ¿eh? No, 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 no. Bueno, me salen 4 o 5 así de lo que hemos hablado hasta ahora. Sí, pero pues ya está, esos 4 o 5, ¿eh? Andorra, que lo pillamos ahí haciendo la Transpirenaica y de vez en cuando, porque nos pilla ahí a paso piedra, pero poco más, la verdad. Me gustaría viajar mucho más, pero es que es complicado, sobre todo para el off-road se hace especialmente complicado, porque para mí ir a recorrer Europa me supone, por off-road, me supone tener que preparar una logística para pasar España y Francia en la mayor parte de los casos que hace que sea un poco más complicado. Claro. ¿Con cuál, Bastante más. para hacer off-road, con cuál te quedas? ¿Con qué país de los que has estado? Pues el último, o sea, pero bueno, me quedo con lo que he visto de los Alpes, porque he visto como un 5% y me ha parecido una locura. He visto los Alpes entre Italia y Francia y me ha parecido una locura y ahí tengo que ir 100% y pegarme 15 días recorriendo todo lo que pueda de allí. Un espectáculo, un espectáculo. Son las mejores pistas que has visto Son las en pistas moto. que a mí más me gustan. En Marruecos es el lado opuesto. Por lo general, pista ancha, tienes platós donde puedes correr mucho y luego tienes las dunas porque son divertidas y tienen una moto ligera para disfrutarla y demás. Pero para lo que a mí me gusta hacer con moto, sí, indudablemente en la Transpirenaica también te encuentras muchísimos de estos paisajes y lo tenemos aquí mucho más cerca. Ya la he hecho y comparativamente, lo poco que he visto de los Alpes me ha llamado muchísimo más la atención, más sumándole que tienen mucho menos problemas a la hora de acampar, pernoctar y demás. O sea que creo que el entorno
uno de los entornos perfectos para lo que hacemos. ¿Al enduro le has dado o...? Le di cuando esa fase de adolescencia, dejé la scooter y me compré un enduro, tuve una KK de 2,5, la de 2008. Y me asustaba muchísimo esa moto. Una dos tiempos, yo tenía muy poco cuerpo y eso era susto tras susto. Entonces yo hacía trail con una moto de enduro realmente. Me pillaba una mochila, mi bocadillo y yo que soy de Albox, un pueblo de Almería, allí hay muchísimas ramblas y me dedicaba a ramblear, ramblear, ramblear. Llegaba al sitio, me cansaba, me comía mi bocadillo y de vuelta a casa. No, no era el típico de trialera y a complicarme la vida porque eh, incluso esa moto que ahora la veo y la cojo con una mano, en aquel entonces levantarla me costaba mucho. En el box también había mucha tradición de motocross, hemos tenido un par de circuitos, pues también me dedicaba a dar vueltas por ahí, que ayudaba mucho a entrenar y posturalmente ayudaba un montón, pero siempre me ha gustado mucho más lo de mochilero y Y ya está. tiramillas que los enredos complicados, complicados. ¿Y el freestyle le darías caña a saltar con la No, moto? no. Creo que hay dos tipos de pilotos y son los que a los que le da respeto eso y el respeto se le convierte en miedo y a los que no. Los que, o sea, creo que ya me llega tarde eso, ¿sabes? Igual, si tuviera aquí un circuito perfecto, que de estos circuitos que ahora hay muy de moda, que son una mezcla entre motocross y enduro, y tuviese una moto mucho más adecuada para eso, igual empezaría a soltarme con eso. De hecho, con la mía hay ciertas veces que por donde vas pasando tienes que saltar, o es bastante divertido y fácil de saltar, y salto, pero estos saltos de saltar a la meseta, saltos dobles y demás, no, no, que va. Me pilla ya lejos eso. Pero más como saltar, pero controlado. O Sí, sí, sí. sea, saltar rezando porque es recto y... Sí, sí, sí. De hecho, allí en Italia, el evento se hizo donde hay un circuito y, claro, ya te digo que venía gente corredora del Dakar, muchos campeones de sus respectivos países de enduro y demás. Que esta gente se metía con un 8,5 en el circuito y hacían los saltos dobles, pero sin pensarlo. Claro, son hombres ya que desde niños, desde que tienen 6 años, están subiendo una moto de motocross. Entonces, indudablemente ya allí se les cayó el tornillo, ¿sabes? El tornillo que no debes de tener para correr en un circuito de motocross se les cayó allí. ¿Tú Y la tienes, verdad, tienes hijos? tengo una niña de 5 añitos, Y, sí. mira, tengo yo uno de 5 añitos también. ¿Y, y te molaría que fuera motera Sí, o no? sí, 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 mucho, mucho. Lo primero que sea buena persona y ya siendo buena persona lo que quiera ser. Porque siendo buena persona en el ámbito motero ¿sabes? Esto es como la ciencia que atrae lo que exhibes, ¿no? Pues aquí exactamente igual. Yo solo me encuentro con gente buena, en entornos buenos, y ¿por qué no? Yo quiero que mi hija también lo pueda vivir, claro. ¿Y a qué edad crees que es una buena edad para que empiecen a aprender? Es que depende de lo que quiera, de lo que quiera que haga, ¿no? Esto es como, ostras, lo que no sé si me gustaría es que corriera motocross, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Es que una buena edad es desde ya. Tú ya le puedes comprar una pequeñísima Big Bike y llevártela y que le empiece a llamar la atención. Y igual que empiezan con la bicicleta, pues empiezan a darle gas y así empiezan muchos niños, la verdad. Pero eso me da un poquillo más de respeto, la verdad. No, Te lo pregunto precisamente por eso, porque tengo, yo te digo, tengo uno igual que va a cumplir 6 ahora en verano. Y, y la idea era pillarle una pit bike de estas chiquitas, una de estas controladas, que van con las velocidades marcadas, que no tienen sí, que sí, sí, cambiar nada. Pero para que se vaya soltando, ya que con la bici ya va muy bien y le mola el rollo, claro, al final pues nos ven a nosotros con las motos y ellos también quieren. claro. Y digo, bueno, digo, pues dale caña si te mola. Pero es verdad que Hombre, muchas veces digo, a lo mejor es muy pequeño, pero es no, verdad a que ver, también. si le gusta, es decir, lo que no hay que tratar de imponerle, ¿no? A mí me pasa, yo soy músico también y en cierto modo en mi casa sin que se me malinterprete, pero se impuso porque había un conservatorio cerca, mi hermano mayor había estudiado en el conservatorio y eso, ya había un piano en casa, pues como que tenía aquí al conservatorio, estudiar piano y demás. Después me alegró muchísimo, pero
Me hubiera gustado mucho el formato que hay ahora, ¿no? Que ahora es que cogen los críos, los meten en una escuela, hay multitud de instrumentos y los críos empiezan a experimentar con unos, con otros, y ya dependiendo de que lo que tú veas que le llama más la atención, pues un poco lo lleva ahí, ¿no? Para que lo explote un poco más y si le sigue gustando, pues que siga por ahí. Pues con esto me ocurre un poco lo mismo. Si yo tuviera un circuito aquí al ladito, al que yo voy y tengo a la niña que está cansada de verme de hacer tanda y veo que le llama atención, pues por su propio impulso lo haría, ¿no? Pero claro, lo hay muchos padres que cogen al niño y lo viste de motocross, lo monta encima de la moto y sígueme y quiero que aprenda. O sea que ahí creo que la línea es muy fina, ¿no? Entre que el niño debe hacer eso para jugar, para disfrutar. Y el momento en que no, pues fuera. Entonces lo va a marcar tu crío. O sea, en el momento que suelte eso para irse a por un polo, pues ya Que está. lo veáis. Por el momento ya está. Pero bueno, seguramente le mole, porque eso yo creo que a todos los críos que empiezan desde chiquitillos les debe de flipar. ¿Por qué te mola tanto el off-road? ¿Por qué off-road y no on-road? Cuando lo normal en la gente es ir por carretera, ¿qué es lo que te llama tanto del off-road? Pues creo que pues, como te comentaba, ¿no? Desde pequeño siempre me llama. De hecho, mi primera moto fue una Rieju RR. Un momentillo, canto la perrilla aquí. Ahí estamos. Que lo que he tenido desde pequeño, bueno, la primera moto que tuve fue una Rieju RR y es una moto de 49, pero de rollo off-road, ¿no? Y con eso me iba a hacer unas excursiones que flipas por ahí, por monte y demás. De hecho, terminé partiéndola en un salto a la pobre que ya no aguanto mucho más. Y siempre he tenido ese espíritu de entre comillas, aventurero, ¿no? De irme con tienda de campaña o con lo que fuese a descubrir sitios, ¿sabes? A sitios donde no sea muy fácil llegar, donde no haya muchísima gente y buscar mis rincones por ahí, por el campo. Y como siempre me ha llamado la atención eso, pues el mejor medio para conseguirlo era la moto off-road. Y ahora pues con el tema del trail además tiene la oportunidad de poder hacer viajes por asfalto y combinarlo un poco con el off-road. Así que tengo lo mejor de las dos vertientes, ¿no? Muchos radicales del on-road dirán que no vale, son motos que no valen para hacer carretera, y muchos radicales del off-road dirán que son motos que no valen para hacer off-road, pero para, entre comillas, nuestro nivel, valen para las dos cosas sobradamente. Yo, de hecho, incluso a la mía, la Supermoto, estaba pensando en ponerle ruedas mixtas. Ajá. Digo, porque ¿Cuál al final, tiene? como ¿Qué moto, cuál es? la dorso duro, la Aprilia. Ah, Y lo que pasa es que me da miedo porque cuando he ido por campo, iba por eso, con una 50 con una senda, sí, y, mitiquísima. y es que eso no pesaba nada. Ya, Y es que la Aprilia esta es grande, pesa, son 95 caballos. ya. Sí, sí, no, poca broma, poca broma, poca broma. Esto pasa mucho con la 701, que tiene una figura mucho más off-road, la Husqvarna, Sí. la 701, y ya sabes que existe una versión supermotor y otra más endurera. Y pues mira, ahí tienes como un chasis polivalente. Sí es verdad que las suspensiones son muy, 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 muy importantes en el off-road. Entonces, sí, teniendo neumático un poco más mixto, se puede pistear y puedes salir del asfalto y hacer pistas sencillas sin problema. Pero ya irte a hacer un off-road un poco más agresivo, por así decirlo, es vital, vital contar con unas suspensiones en condiciones. ¿En qué momento te dio por empezar a grabar? Pues yo compré la Himalayan, la 411. Yo vine de un periplo sin moto porque, bueno, me vine hacia Granada, en fin, dejé aquello del enduro y demás. Y estuve mucho tiempo sin moto. Y una vez que ya estaba un poco más asentada mi vida, en cuestiones laborales, familiares y demás, pues me echo mucho de menos el tema moto. Y salió justo la Himalayan 411 y me gustó por rara, y porque claramente vi que era una moto que me iba a permitir hacer lo que yo quería hacer, que era no mucha carretera y hacer campo.
y tocándole dos o tres cosas iba a poder hacer campo, entre comillas, arriesgando un poco, pero lo iba a poder hacer. Y aquí en Granada hay varias empresas, entre comillas, que se dedican a hacer eventos de tipo off-road, como la AOR o la ATG, y hay una que organiza una ruta muy famosa, que es la de Granada a Villarico. Pues después de hacer algunos eventos por aquí de un poco más suaves, ¿no? A nivel off-road y viendo que los podía solventar sin problemas con esta moto, pues decidí apuntarme a una Villarico de estas. Y la Villarico siempre ha tenido mucha fama porque, bueno, tienes dos tipos de trazados. Una orientado a maxi trail, moto un poco más pesada, y otra un poco más trail, endurera, ¿no? Que te encuentras con zonas y algunas cosas bastante picantes, como decimos por aquí. Claro, yo iba a participar por primera vez en eso, con una moto que era la única que participaba en ese tipo de cosas, y además tenía a mi familia sin saber qué es lo que yo hacía los fines de semana con la moto. Y dije, pues voy a pillarme una cámara, me pillé una Acaso, me acuerdo, y nada, que grababa súper mal. Y un colega me dejó una GoPro 3, creo, y digo, déjame las cámaras para poder mostrarle a mi gente qué es lo que estoy haciendo con la moto y en qué consiste esto. Y creo que voy a hacer algo especialmente complicado, que era esa Villarico, y quiero tener recuerdos, ¿no? Para ver qué pasa. Pues bien, lo hice y ese vídeo lo subí a YouTube con el título, creo que Villarico 2020 o 2019, no recuerdo. Pero el caso es que vi que en poco tiempo el vídeo tenía 2000 visualizaciones. Claro, ¿sabes? En mi canal personal, que es un canal privado, donde tenía un vídeo de, creo, no me acuerdo si de mi boda, un par de vídeos tocando el piano y, y de repente ese vídeo que yo lo subí ahí para mi familia y mis colegas. Pues viendo que tenía, que a la gente le gustaba y que comentaba, pues ahí dije, coño, pues voy a pillarme una camarilla un poco mejor y voy a tratar de hacerlo mejor la próxima vez, de no narrarlo a posteriori, sino tratar de que se me escuche in situ. Y ahí un poco empecé a explorar esto de contar la aventura en YouTube y poco a poco ahí empezó la historia. ¿Y te acuerdas en qué vídeo, con qué vídeo dijiste, ya, ahora sí, ahora esto ya es más que subir vídeos por diversión? Ya. No recuerdo el vídeo. Ha sido todo muy progresivo, la verdad. Tú no, o sea, mis números, de hecho, así lo demuestran. Yo no tengo unos numerazos de seguidores ni nada muy explosivo, porque voy a un público al motero, que es bastante escueto en español, que es más escueto todavía, y de off-road, que es, ¿sabes? Ya es El la nicho del cuadratura del nicho. circo, el nicho del nicho del nicho del nicho. Muy interesante para marcas que desean llegar a ese tipo de público, porque es muy de nicho, es muy directo, pero hace también que todo sea mucho más progresivo y, entre comillas, lento, ¿sabes? No me ha dado en el canal por probar muchísimas motos, que es algo que atrae muchísimo público y muchos suscriptores, y algo que me planteo hacer no por los suscriptores, sino porque, sobre todo con la oleada de motos nuevas que están llegando, me llama mucha atención poder probarlas y cada vez más marcas me dan la oportunidad de hacerlo. Son cosas que ayudan mucho a tener muchos más seguidores, a tener más alcance, ¿no? No es que, entre comillas, y mal dicho, compres seguidores, porque no, porque es por tu curro que te van a seguir, pero llegas a muchos más seguidores que no te descubrirían de otra manera y buscando su futura moto, pues te encuentran por ahí. En fin, y hay mil millones de cosas más que podría hacer y para que los números fuesen otros, pero creo que la realidad sería otra, ¿no? O sea, si, por ejemplo, invirtiera mucho más en hacer vídeos mucho más on-road, el público es más amplio en asfalto que en tierra, pues podría llegar a muchos más también, pero bueno, dejaría un poco de ser un poco mi canal, ¿no? Y no voy a hacer nunca nada que no me guste porque como te he dicho antes, no me dedico a esto. Monetariamente no dependo de esto y entonces tengo la suerte de poder elegir qué hago, qué no hago, qué muestro y qué no muestro, y eso creo que le da cierta humanidad, ¿no? Al canal, y muy contento con Tú eso. tienes tu curro aparte, aparte de Aventugas, tú tienes tu curro aparte. Sí, sí, claro, claro. Si no, no podría comer. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si sabéis, bueno, tú sí, pero la mayor parte del público no sabe que en YouTube, para tener un sueldo 1000 euritas, necesitas tener 1 millón de visualizaciones mensuales.
1 millón de visualizaciones mensuales se consigue o con vídeos muy virales o teniendo tal cantidad de vídeos que entre todos sumen 1 millón. Y ahí tienes un sueldo mileurista. No es un sueldo de pago con Sí, solvencia. al final de esto o tiras de patrocinadores Claro, ya, y cosas así, o exacto, solamente con los exacto. vídeos no hacer nada. Claro, yo, hombre, trato de ser lo más profesional posible en todo lo que hago, en las comunicaciones que tengo con los sponsors, cuando muestro cualquier producto y todo eso lo hago, incluso mis propios vídeos les dedico muchísimo mimo y curro, ¿sabes? En mi empresa nos dedicamos al ámbito gráfico, desarrollo y demás, entonces tengo cierto cuidado en que el trabajo que hago también con el canal sea muy, muy bueno, no es para echarme flores, pero que esté Sí. correcto, ¿no? Que esté bien hecho. Y, y me he perdido el hilo, no sé por dónde íbamos. Pero bueno, el caso es que trato de ser lo más profesional posible, aun sabiendo que esto no es mi profesión, pero sí que me ayuda a muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, que el hobby se convierta en algo sostenible. Sabes que el mundo de las motos es algo súper Sí. caro, las propias motos en sí, las equipaciones que utilizamos, y más si le añades todo lo multimedia que llevamos nosotros que contamos los cuentos, ¿no? Pues sería un dineral si no fuese porque llega a tratos con empresas, con marcas pues que desean ayudarte también para exponer sus productos o para lo que sea. Y bueno, pues gracias a hacer así las cosas, hago de esto un hobby sostenible, que de otra forma me sería bastante complicado, la verdad. Tanto, o sea, la gente no sé si lo sabrá, tus seguidores supongo que sí. Estabas en un grupo de música, Coel, creo que se llamaba, ¿verdad? Sí, exacto, sí. Y, y tuviste que dejarlo porque no te daba la vida. No, no, exactamente. Sí, sí, no, ni a mí ni al resto de mis 4 compañeros. Ya estábamos en ese punto de empezar a dejar media jornada de nuestro trabajo y había, pues, la gente que tenía un trabajo, que estaba contratada en una empresa, pues no lo tenía tan sencillo como a lo mejor yo, que era mi propio jefe, ¿no? Y podía organizarme un poco los tiempos de otra manera. Y eso ocurre en muchísimas bandas, pasa eso, que justo en el punto en el que estás de empezar a despegar, o por así decirlo, que ya has despegado y Mm. está en el punto de empezar a arriesgar mucho más, pues se hace complicado, porque se hace complicado para esto, que soy yo solo en mi canal y decido todo lo que quiero hacer o no, pues imagínate con 5 familias y más técnicos, más manager, más un montón de cosas, que bueno, ya está, que yo quedo ahí con una experiencia increíble, la verdad, muy chulo. Sí, si tuvieras que elegir una ruta, ¿qué ruta elegirías? De las que ya he hecho. Sí, venga, de las que has hecho y de las que no. Súper difícil, ¿eh? Porque, claro, de las que he hecho me condiciona mucho más que el cómo es la ruta así, es como yo la viví, ¿sabes? Porque ¿qué te quiero decir, por ejemplo, la Transpirenaica, pues igual no llevaba la mejor equipación, no estaba lo más preparado posible para hacerla y era una ruta increíblemente espectacular. También pude subir al Pin Negre, que ya no, habrá zonas por las que ya no se puede pasar. Entonces, no sé si sería lo mejor venderla como la mejor ruta que he hecho, pero diría que la Transportugal, ¿eh? La Transportugal, la Transportugal, aún habiendo sido 2 días casi echados por tierra por el clima, si esa ruta la hubiésemos completado al 100% off-road como queríamos, indudablemente sería la mejor. Pero como sé que aún sin hacerlo ha sido de lo mejor que he hecho, yo me quedo con eso. Sí, Y por hacer, todos los Alpes. pues, Eso tengo que hacerlo. A todos los que nos gusta el off-road queremos ir a Rumanía, hacer un enduro un poco más serio, que aquello es espectacular para poder hacerlo, pero los Alpes los tengo aquí más o menos cerca y, y eso tengo que hacerlo sí o sí. o sea, que esa va a caer pronto. Sí, bueno, pronto. Por cómo lo Sí. dices, por cómo lo dices. Ojalá sea más pronto que tarde. Este año ya bueno, no lo sé, ya veremos. No lo sé.
Con el Ojalá. tema de colaboradores, patrocinadores y demás, eh, ¿eres de los que has ido tú a buscarlos? ¿Te han venido ellos? ¿Cómo lo has gestionado eso? Hay de todo. Ya, de los que tengo, no te sé decir, este fue así o asado, pero hay de todo. Sí, seguro. Pues GPR, que son colaboradores y esta gente fabrica tubos de escape increíbles, no porque apoyan mi canal, porque es que son tubos de escape, ¿sabes? Rollo artesanal, soldaduras vistas, todo hecho de forma impecable. Y a ellos le escribí yo porque era de las pocas marcas que hacían tubos de escape rollo racing para mi Himalayan. Es que mi moto un tanto peculiar, sobre todo la anterior, y, y buscando marcas que hicieran cosas en condiciones para esa moto, pues di con ellos y le escribí y súper encantado, la verdad, con la relación que ya llevamos durante muchos años. Y los demás, no sé si algunos me escribieron, otros habré escrito yo, probablemente, y hay un poco de todo, la verdad. Para la gente que está empezando, pues muchos de tus seguidores seguramente quieran pues, empezar a ser también motoblogger y cosas así. ¿Qué consejos le darías? ¿Cuáles crees que son las claves para, no para vivir de esto, porque sabemos que de esto viven cuatro, Sí. sino para disfrutar y hacer un buen contenido? Lo principal, y ya lo has dicho tú en la última frase, es que disfruten haciendo lo que hacen. Indudablemente, es decir, yo la aventuraza que viví en Italia, increíble, en Marruecos, cuando hago las trans, estas tras España o tras Hispania o tras Portugal o lo que sea, yo sé que cuando vengo de un viaje me queda un curro terrorífico. Y es un curro, pero seriamente terrorífico. Está guay porque revive la aventura, pero cuando te ves 7 veces lo mismo, pues ya deja de ser algo chulo y algo de recordar para convertirse en un curro. Y eso hay que ser bastante conscientes de eso. Yo envidio mucho a la gente que hace contenido mucho más espontáneo en Instagram, por ejemplo, o algo así, que es mucho más de andar por casa y no es sentarte aquí y echarle una cantidad de horas increíble. Entonces, hay que ser conscientes de que eso para YouTube es así, hay que trabajarse las cosas, y sobre todo si va a contar cosas como las que yo hago, que son viajes. Eso indudablemente necesita muchas horas de edición. No es un motovlog de me pongo una cámara y cuento lo que sea, subo y a volar. Que ojo, que eso me parece increíble y ojalá lo mío fuese así, ¿sabes? De subirme un vídeo hecho de forma espontánea y a volar. Pero en mi caso no. Si quieres contar viajes, necesitas muchas horas de edición, así que te tiene que gustar mucho el tema de sentarte delante del ordenador y ponerte a editar, porque si no vas a terminar odiando tu hobby, que es montar en moto y por culpa de esto, ¿no? Entre comillas, por culpa de eso. Y tampoco es plan de eso, porque como tú has dicho, difícilmente la gente se va a terminar ganando la vida con eso, entonces hay que hacerlo con gusto y bien. Alguien que sí que se gana la vida con esto es Marges. ¿Vale? Yo creo Sí. que Marges al final ha sido un referente para todos los que nos dedicamos a audiovisual de la moto. Ujú. Tengo una pregunta que siempre nos manda un colaborador del podcast. Ajá. Te la voy a poner y respondes. Hola, Efren. ¿Qué se siente al ganar el premio a la mejor edición en la Magic Ride? Un saludo. Ah, hombre, yo le dije a Majes, digo, tío, no saques estos premios para la gente que ya llevamos tiempo comunicando en YouTube. Digo, coño, hazlo, ¿no? Para gente que por primera vez ha hecho un vídeo de un evento y demás, digo, porque si no, para siguientes años la gente no se va a animar a hacer vídeos de tu evento, ¿no? Y dijo que sí, que tiene que seguir con el curro que te has pegado y tal. Hombre, la verdad que muy contento, pero sobre todo por el evento en sí, que el evento me encantó y entonces, como tú lo has dicho antes en la conversación, que cuando haces las cosas con alegría y pues, eso se transmite. Y al final el vídeo que sacas es bueno, no tanto porque lo has hecho muy bien, sino porque se te nota a ti que estás disfrutando, entonces haces disfrutar a los demás. Y por eso ese vídeo ha funcionado tan bien, aunque no hizo un día de perro, pero tío, el evento está tan bien hecho, la gente que curra ahí
curra con una alegría que te la transmite desde el primer momento. La ruta en sí fue espectacular y, y todo fue tan sobre ruedas y nunca mejor dicho que luego en el vídeo salió pues, todo bastante bien, la verdad. Luego hice una entradilla ahí que conté con Majes para ella, algo así un poco más especial y esas cosas siempre me gusta hacerlas cuando tengo tiempo y puedo y muy bien, la verdad. Muy agradecido también a Majes Contiaco, ya nos conocemos desde hace tiempo y viniendo de él, pues todo lo que diga bueno de mí es un halago, claro. Volviendo al tema de la edición de los vídeos y demás, eh, ¿qué porcentaje para la gente que se quiere empezar? ¿Qué porcentaje es la preparación, luego lo que es la salida con la moto y luego la edición? Pues mira, pero de preparación, ¿a qué te refieres? Después, preparar lo que es el vídeo, lo que vas a hacer. Pues si vas a hacer la Transpirenaica, pues preparación de la ruta, preparación de equipamiento, preparación de, pues voy a querer que salga esto, o eres más espontáneo, Hmm. o Sí, mira, para los vídeos nunca me preparo nada. Es decir, muy rara vez pienso en cuál va a ser la narrativa del vídeo. Ahora, últimamente, sí estoy pensando, por ejemplo, pues no hacer la presentación siempre cuando salgo por aquí, por recogida, que salgo de la zona donde vivo. Siempre digo, pues ahí empieza el vídeo. Pues ahora digo, oye, pues voy a empezar a presentar el vídeo ya en mitad de lo que esté haciendo. Y así hago como un flashback, vuelvo atrás. Pienso ahí un poco en la narrativa, pero no me hago un guión de absolutamente nada, todo va súper espontáneo. Y luego en la edición donde trato de darle un poco la vuelta o hacerlo un poco más interesante. A menos que vaya a presentar un producto, que entonces sí, tengo pues más o sí, menos, sí, obviamente. si voy a hablar de algo técnico, aunque no me guste nada, porque para eso ya hay mil canales que hablan de las cuestiones técnicas y me gusta más hablar de sensaciones, pero sí tengo que hacerme una pequeña escaleta de qué hacer, porque si no, pierdo mucho tiempo ahí abajo grabándome y tampoco está la cosa para perder mucho el tiempo. Y luego... La preparación de un viaje depende mucho de... Normalmente nosotros hacemos un viaje de unos 10 días o así y solemos tardar como un mes en preparar. Siempre que tengo un viaje de este tipo, tengo que comprar cosas. Siempre. Aunque haya hecho un viaje con todo perfecto, tal, siempre hay algo, o porque me hacen falta batería o tarjeta, o porque el colchón le pasa no sé qué, o un inflador, o un compresor, o parche, o no sé. Siempre hago y pues necesito como un mes entre preparar ruta, contactar con la gente que a lo mejor ha hecho esa ruta y que para cerciorarte de que está todo ok, con el resto de compañeros repartirnos que no llevemos las mismas herramientas, quién va a llevar lo de la comida, quién va a llevar la cocina, todo este tipo de cosas y normalmente con un mes es suficiente. Y luego grabar es espontáneo durante toda la ruta, allí no, lo único que si hago más conciencia pues los despertares, ¿no? A lo mejor con el dron o cosas más de estar relajado, pero durante la ruta es tirarle a grabar y a volar. Y luego la edición, por lo general, es 1 hora por cada minuto de vídeo. Más o menos lo tengo calculado así. Más o menos. O sea que estamos hablando a lo mejor de un 20% preparación, 5% de disfrutar en la moto Y el y resto un es, 75% de edición. sí, la edición es tremenda. La verdad que pues sí, sí, sí. Por lo menos de la forma en que yo lo hago, ¿eh? Habrá gente que le haga otro formato o lo que sea y tal, pero sí, tío, cuando llevas tantas cámaras, las sincronizaciones, contar lo que tú quieres contar, limpiar los audios, en fin, a ti te pasará con el podcast mil veces. Pues imagínate esto en un vídeo que de brutos tienes 16 horas. eh, Tienes el tercio grabado con un problema que tuviste en el micro y le soplaba mucho el viento y a ver cómo rescato. En fin, todo eso ocurre mucho. Por eso quiero hacer hincapié, sobre todo, porque es que hay mucha gente que se cree que es ponerte, grabar y subir. Y lo que decías antes, que habrá gente que lo haga y le funcione y demás. Sí, Pero la mayoría de los vídeos lleva mucho más por detrás que lo que es salir a grabar y ya está. sí, 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 sí. Sí, Y entonces indudablemente. digo,
que no sé de suelo, digo, a lo mejor soy yo el único gilipollas que me tiro delante del ordenador horas y horas y horas. No, 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 no. Y a Majes también le ocurre, ¿sabes? Y al resto de... Hay muchos de mis compañeros le ocurre y es una conversación recurrente entre nosotros, ¿eh? La edición. Y tratamos de pasarnos los trucos, ¿sabes? Cuando alguien descubre algo, pasarnos los trucos, todo lo que sea ahorrarnos minutos de edición, ya sea por comandos, por funciones rápidas, de lo que sea, pues todo eso es tiempo de vida que ganamos para dedicarlo a otras cosas, pues entre ellas la familia, que al final es quien tiene que soportar que estás currando una cosa y luego te vienen a currar en otra, que no te da un sueldo, ¿sabes? No te da un Sí, sueldo. No sé, es difícil de explicar, sí, sí, te entiendo, pero yo te entiendo perfectamente. claro, es eso. ¿Y con qué programa dirás tú? Premiere, con Con Premiere Premiere, Pro. igual. Sí. Yo igual. Yo por curro tengo la Adobe de Premiere desde siempre, desde el principio de los principios y no me atrevería a cambiar a otra cosa por la curva de aprendizaje. Ya lo tengo tan de la mano, comando y demás. Sé que hay cosas que podría hacer en otro sitio, en otro software más rápido y probablemente mejor, pero ya no me compensa. Es como lo de los saltos, ¿sabes? Ya no, ya me pilla tarde. Y antes de tú grabar, ¿en qué motovloggers te fijabas? Pues sabes que yo he descubierto más motoblogger a raíz de aquello que me pasó, de empezar a subir algo de vídeo y ahí empecé un poco a indagar cosas más raras. Hasta entonces, por supuesto, Maje pues, bueno, salía porque ya era mundialmente conocido, pero a lo mejor alguien que no, o sea, que no conoce mucha gente del Onru es Cabra sobre Ruedas, Jaime, amigazo, que tiene un canal increíble y su formato de trabajo es bastante parecido al mío. Nos gusta mucho cuidar con detalle los planos, la calidad. Y parece que me estoy echando flores, pero yo trato de hacerlo, aunque no llegue a hacer lo que él hace, pero me gusta mucho, la verdad. Y me gusta mucho Embarrados, que son paisanos, también de aquí de la zona, y hacen un formato diferente al que yo hago, pero es más espontáneo, también hace una voz en off, apoya mucho los vídeos, sí, siempre un grupo de amigos que sale a hacer off-road y cuentan viajes muy chulos y los conocía también de antes. Y, y luego ya son youtubers de otro ámbito que me gusta también ver, de otras cosas que no tienen nada que ver con moto. Algo que te iba a preguntarte, si se me había olvidado. ¿Tú eres mecánico? No, 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 no. ¿Qué va, qué va? No, Porque, no, porque no. siempre que te pasa algo, te lías y lo haces tú. Sí, bueno, yo antes de estudiar marketing, que es lo que terminé estudiando y lo que ejerzo ahora, bueno, marketing, desarrollo, branding y demás, eh, estudié electrónica y ejercí como técnico electrónico, electricista y demás. Desde pequeño se me ha dado bien las cuestiones relacionadas con el bricolaje, ¿sabes? Era el típico que montaba y desmontaba la bici, arreglaba la de sus colegas y demás. Y me ha gustado la mecánica, me ha llamado la atención siempre mucho y siempre ha sido de forma autodidacta, pero es algo que me apasiona tanto como las motos en sí, como circular con la moto y dedico mucho tiempo a hacer mis cosas, me gusta hacer los mantenimientos yo, conocer mi moto en profundidad yo y me gusta mucho, la verdad. Y me comentaba el compañero Carlos, el chico que te ha hecho la pregunta antes, ¿desde cuándo llevas pinzas en la moto? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo llevas las pinzas en la moto? ¿Qué pinza? ¿A qué pinza se refiere? De arrancar, por eso. Es que me la pregunta, dice, pregúntale que desde cuándo lleva las pinzas para la moto. Si son las de arrancar, eso le llevo Quiero, supo- pues quiero suponer, desde hace no mucho, si no, no se referirá a las pinzas de freno, porque no me doy por las hecho que se le de... espera las de arrancar. Pero ¿y por qué lo preguntas? Porque por algo Eh, será, ¿no? No sé si es que ha visto algún vídeo tuyo en el que lo expliques o que le genera curiosidad que te la haya escuchado. Ajá. Si es, Pues si es que te has quedado tirado en algún momento y desde entonces las llevas siempre. que hayas necesitado pinzas, no, pero que he tenido que prestarlas, sí, de algunas motos que en frío, en algún evento no han arrancado por la mañana. Y llevo un arrancador de estos que son súper pequeños, parece, bueno, de hecho una powerbank también. Me lo llevo a los viajes porque me vale de powerbank.
y luego te salva de más de una. Y es un pequeño arrancador con unas pincitas y la llevo. Y lo que llevo desde el principio, y esto lo llevo de hace poco, el arrancador. Lo que llevo desde el principio al principio son unas pinzas para transferir de una moto a otra en caso de que haga falta, ¿sabes? Unas pinzas como las de coche, pero Sí, las en típicas pinzas, miniatura, pero eso es. Y eso siempre, siempre lo he llevado y de vez en cuando han hecho falta, quieras que no. Llevo ahí un taller portátil. bueno, pues vamos a ir terminando. Te voy a hacer un par de preguntas rápidas. Venga. ¿Vale? Lo primero, ¿qué opinas de Pérez, el director de la DGT? Pues me remito a lo que he dicho al empezar la conversación, que cuando hay gente que no entiende muy bien de lo que trata la movida, pues no hace bien su trabajo. Y creo que un claro ejemplo de eso. O sea, tú no puedes capitanear un barco si no sabes cómo echar a flote un bote salvavidas, ¿sabes? O tienes que saber de todo. Y si no sabes de todo, pues haz como el presidente, que tiene un consejero para cada lado del lápiz, ¿sabes? Pues, no sé, déjate guiar un poco por profesionales de cada uno de los sectores de los que depende tus decisiones, porque es un poco locura, ¿no? Pero es que esto pasa con todas las cosas de este país, tío. Con todo lo que nos atañe a los autónomos, nos tienen quemados por todos lados porque la gente que está mandando parece que no tiene ni idea de dónde sale el dinero, del trabajo que cuesta conseguir las cosas, de cada vez la legislación está mucho más lejos de la gente. Pasa en el ámbito político, en tráfico y donde quiera. Está todo lleno de incompetentes. Madre Luego, mía, lo siento, por por la chapa, pero es que es verdad. sobre el tema eh, de las medidas que se están sacando con las motos, esto de la Euro 4, luego la Euro 5, luego la Euro 5 Euro Plus, 5 Plus, sí, ya las motos nuevas, hostia, que a veces perdón por la palabra, pero encuentro con alguien y dice, tío, mi moto ya no sé por dónde calienta más, pues va a echar a arder de tanto, ¿sabes?, retenerla entre unas cosas y otras. Las motos ni corren, ni suenan, por supuesto, cada vez se calientan más, no sé cuánto de positivo a eso a nivel mecánico, porque todo se estropea mucho antes y también creo que genera una huella de residuo. Todas esas cosas que se rompen van a algún sitio, no tienen forma de ser reparadas y, en fin, no sé. Lo que estamos descontaminando por un lado o contaminando menos por un lado, lo estamos contaminando por otro. Hoy se está pegando fuego a una fábrica de baterías de litio, que eso estará contaminando lo más grande y no pasa nada. Eh, en fin, te vas a América y tienes V8 sin tubo de escape y no pasa absolutamente nada, ¿sabes? El ferry que nos trajo desde Italia, ¿cuánto habrá contaminado eso en ese viaje? ¿Cuántas cosas se pueden hacer a ese tipo de máquinas para que, en fin, no sé. Creo que la solución no está en que unas motillas, que la más grande tiene 1.300 centímetros cúbicos, unas motillas le escape el 50% de su potencial, porque no sé dónde va eso, la verdad. y utilizando la risa las motos eléctricas, ¿qué opinas de ellas? Pues la moto eléctrica para ciudad, la scooter de reparto y demás, me parece una buena herramienta. De hecho, yo aquí tengo utilizo un patinete eléctrico y me parece un medio de transporte para la ciudad. Pues bueno, interesante. Lo que no me parece interesante en sí es la electrificación del vehículo. Creo que no estamos tecnológicamente, ni a nivel tecnológico, ni a nivel de infraestructura preparados para eso. Y que tampoco creo que sea la mejor tecnología para tener en los medios, mejor tecnología, quiero decir, de emisiones cero para el transporte. Hay ya soluciones mucho mejores y viables que la electrificación. Pero bueno, ahí le ha dado a los gobiernos de nuevo por tirar por ahí y es lo que hay. En lo que a mí me atañe, que es el mundo trail y off-road, está todavía en la antípoda de poder ser algo usable realmente. Pero bueno, Bueno, llegará. bien, tiempo a Si se tiempo. empeñan. Si se empeñan, terminará llegando y tendremos que terminar comprándolo, porque es que no nos va a quedar otra. Pues nada, hemos llegado al final. La verdad es que un placer, Gerardo, de verdad. El placer ha sido mío, Sergio. Mil Desde gracias por aquí, la invitación.
Nada, muchas gracias a ti por aceptarla y nada, despídete, di lo que quieras a la gente que nos está viendo Pues y nada, con esto nos despedimos. a la gente que hay por aquí viéndonos, que espero que hagáis honor al nombre del programa y que seáis felices, que es lo más importante de todo y que todo esto lo hacemos para entretenernos y sacarnos una sonrisa. Ha sido un placer estar con vosotros, Sergio. Muchas gracias por la invitación y nos volveremos a ver, seguro. Venga, Fran, perfecto. Pues muchas gracias. Chao, hasta luego. Adiós.